Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Después de lo que acabamos de escuchar, la verdad que es difícil hablar, mucho más siendo funcionario. La verdad que la experiencia contada por estas dos maestras maravillosas nos dejan a todos nosotros los que hacemos gestión cotidiana de lo macro muy sensibilizados, ¿no? Porque la verdad que todo el día en el ministerio y recorriendo las provincias y viendo las diferentes necesidades que cada una de las jurisdicciones tiene, uno desearía replicar por miles y miles esta experiencia que acabamos de escuchar. Es muy difícil hacerlo y mucho más difícil hacerlo rápido. ¿Qué quiero decir? Es muy difícil armar programas y proyectos como para que esto que acabamos de escuchar pueda ser replicado en todo el país de una manera rápida y contundente para transformar la educación. Hoy escuchaba los últimos resultados de una evaluación que se hizo, donde los indicadores nuestros de aprendizaje la verdad que no son los mejores. Y empezar a pensar o empezar a construir política pública como para que esos indicadores empiecen a mostrarnos otra realidad, la verdad que es muy complejo. Sobre todo porque nuestro país es muy diverso, no es una escuela, ¿no? Son muchas culturas en una misma cultura nacional y la verdad que eso agrega una complejidad extra. Yo soy, como me presentó Victoria, Marcelo Cugliandolo, subsecretario de Gestión y Políticas Socioeducativas. Me toca los niveles, las modalidades, el programa de educación hospitalaria está dentro de mi subsecretaría y políticas socioeducativas son todas aquellas políticas de contexto que permiten de alguna manera sostener la posibilidad del aprendizaje de nuestros alumnos en zonas donde solamente la escuela no basta o no puede sostener esas condiciones para que el aprendizaje pueda suceder. En ese sentido, ¿qué estamos haciendo? Yo la verdad que no vengo a dar una charla, simplemente quería acompañar a Victoria y a todo su equipo. Se ha declarado de interés nacional esta jornada de Duchere y se ha declarado de interés nacional justamente porque creo y estoy absolutamente convencido de que el camino para cambiar estos indicadores que les hablaba antes y para cambiar la educación en Argentina tienen que ver con una apuesta muy fuerte a la capacitación docente. Y cuando digo capacitación docente digo intentar otros modos y otras maneras de capacitarnos, que tienen que ver con esto que está planteando Duchere en esta jornada, ¿no? Aprender de las prácticas ajenas, poder escuchar otras buenas prácticas y no simplemente recibir contenidos nuevos que parecen muy maravillosos, pero que todos sabemos que cuando llegamos al aula, cuando llegamos a nuestros lugares de trabajo, son muy difíciles de aplicar, porque convertir esos contenidos y esos conceptos en cuerpo implican mucho más que entender de qué se trata eso novedoso que nos está llegando a nosotros. En verdad creo que la verdadera capacitación que estamos necesitando todos los docentes, me incluyo porque lo soy, es empezar a trabajar revisando nuestras propias prácticas. No tanto recibiendo información, que hay miles hoy en el mundo, y muy novedosas por cierto, sino que empezar a revisar a partir de toda esa información nuestras propias prácticas. Les cuento una experiencia que tiene que ver con esto que les estoy contando. Antes de asumir en Nación, yo era director general de Educación Superior de la Ciudad de Buenos Aires y antes el ministro me había propuesto armar un diseño de capacitación para docentes del primer ciclo del secundario.
mi propuesta fue hacer un armado de capacitación a través de universidades nacionales. Participó un SAM, un TREF, todas universidades nacionales que no tenían el signo político de la ciudad, digamos, sino que eran todas universidades nacionales por lo general opositoras, pero que entendieron que la educación, y así lo creo yo, la educación tiene que empezar a trascender los partidos, porque en realidad si no vamos a estar siempre partiendo de cero. Debe ser una política pública. Y todas estas universidades tomaron una disciplina para trabajar en la actualización de esos docentes del nivel medio. Participaron como 2000 docentes. Fue una capacitación hermosa, 6 meses, los primeros 3 meses en servicio, después a través virtualmente y a través de puntaje. Se convocó a los docentes más preparados del país, no sé, recuerdo en lengua a Gustavo Bombini, una de las personas más prestigiosas hasta internacionalmente. Cuando terminó la capacitación evaluamos qué había resultado con esos docentes y muchos decían, casi el 70% decía que le había parecido una excelente capacitación, que había sido muy bueno el diseño, la capacitación, los oradores, pero que a su vez cuando se le preguntaban qué hacían, si ellos estaban haciendo algo de esto en el aula, todos, o la mayoría de esos docentes decía, sí, en verdad nosotros estamos haciendo esto que acabamos de escuchar en la capacitación. Obviamente ahí me surgió una duda, dije, bueno, pero ¿cómo puede ser que todos más o menos estén en la misma línea de lo que plantean estos grandes especialistas y sin embargo la educación nuestra secundaria no está dando esos resultados que todos esperamos? De hecho, el 50 o 45% de nuestros alumnos del nivel medio o del secundario abandonan la escuela. Cuando vamos y hago la observación de clase, hago una muestra de todos aquellos que habían dicho que sí, que en realidad estaban haciendo eso que estos grandes autores decían que había que hacer, la verdad que la mayoría de esos docentes no estaba haciendo ni parecido lo que había recibido en la capacitación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que, así como en evaluación, evaluamos desde Pisurno hasta nuestros días, en sucesivos periodos históricos y momentos y colores políticos en nuestro ministerio, y eso no ayudó a mejorar la evaluación, también estamos en un punto crítico donde capacitamos de todo tipo y formas y colores nuestras capacitaciones, y sin embargo hay algo que no nos está dando los resultados que esperamos en nuestras aulas. ¿Esto dice que tiene que ver con los docentes? No, obviamente que no. Digo, lo que quiero decir es, hay algo que es policausal, que excede a la capacitación docente, que tiene que ver con un contexto social en el que estamos viviendo, pero también tiene que ver con la poca capacidad que estamos teniendo para revisar nuestras propias prácticas en función de aquello que tenemos que transmitir hoy. Es significativo sentir de que uno está todo el tiempo hablando de aquello que aprendió y en realidad lo que estamos viendo en las aulas, sobre todo en el nivel medio, es que estamos respondiendo preguntas que esos adolescentes no se están haciendo. Eso que trabaja muy bien Hannah Arendt y Silvia Luchansky, entre otras, digo, es una de las problemáticas que desde las políticas públicas tenemos que empezar a ver cómo y de qué manera las trabajamos para que puedan suceder otras cosas a las que estamos esperando. Si siempre sucede lo que estamos esperando, seguramente estamos repitiendo. Nuestras aulas deberían ser aulas donde empiecen a aparecer otras cosas que las que nosotros esperamos. Cuando eso suceda, por ahí empezamos a transformar algo del orden de lo educativo. No quiero hablar, me encantaría que
que podamos escucharnos y preguntas, porque la idea es compartir y escuchar lo que ustedes tengan para decir. Bueno, yo soy del grupo de Santa Fe y en alguna de las reuniones que he tenido en una de las escuelas que trabajo siempre se discute o aparece el tema de la obligatoriedad de la secundaria y la posibilidad, o siempre aparece la posibilidad de que se le den otras ofertas a esos chicos que no les interesa estar en la secundaria. Que me parece que este 50% del que vos hablás de chicos que abandonan tiene que ver en muchos casos con que si tuvieran a lo mejor otras posibilidades como las viejas escuelas de arte oficios donde se les enseñen otras cosas que ellos pueden hacer, porque existen muchas localidades donde, por ejemplo, no existe dentro de la localidad un plomero, un electricista, y esas serían alternativas para muchos de esos chicos que no quieren estudiar y que no quieren estar dentro de la escuela secundaria. Está clarísimo lo que planteás. El ministro en esto tiene una claridad supina, digamos. Él lo que plantea claramente es que, por ejemplo, a través de INET, él dice que la última T, además de ser de tecnología, tiene que ser de trabajo, ¿no? Volver a traccionar el sistema secundario a las posibilidades laborales, y además plantea que habría que hacerlo y seguir sosteniéndolo a nivel regional. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo una escuela secundaria y las necesidades de futuros trabajos que tiene Tandil que las que tiene Jujuy, digamos. Entonces, en ese sentido, lo federal me parece que debe ser el eje rector que nos guíe a cada una de estas escuelas medias, ¿no? En otro punto que vos estás planteando, me parece que esa fue la primera intencionalidad de los CAJ, de los centros, ¿no?, juveniles, de actividades juveniles, que en realidad lo que planteaban es qué está pasando en esa escuela que se está convirtiendo en una escuela aburrida, y esa escuela aburrida está permitiendo de que nuestros alumnos la abandonen. El centro de actividades juveniles surge como una actividad extra programática donde empiezan a pasar otras cosas, sí, que entusiasman a esos adolescentes para que permanezcan en el espacio escolar. Puntualmente con eso, lo que estoy viendo recorriendo las distintas provincias y demás, es que se fue disociando el CAJ como aquel espacio que favorece y promueve el aprendizaje dentro del aula. Básicamente lo que digo es, el CAJ tiene que suceder dentro de la escuela, no fuera de ella. Si sucede fuera de la escuela, es un programa de desarrollo social, de nación. ¿Qué quiero decir? Es un programa, excelente programa, porque así lo considero, es un programa que está sosteniendo una comunidad social, y está muy bien que así lo haga, pero no está favoreciendo el aprendizaje. Entonces, toda la mirada está puesta, de hecho, estoy claramente viendo de qué manera el CAJ vuelve a fusionarse con el nivel secundario, digamos, ¿no? Que no quede como un programa aislado por fuera, sino que esté dentro del nivel, para que a partir del nivel todas las actividades que se realizan en el CAJ también, además de lo que tiene que ver con lo social, tengan que ver con el aprendizaje. Bueno, Marcelo, vos y yo nos ¿Cómo conocemos, andás? vos Sí, sabés claro que sí. todo lo que estuve haciendo en estos 8 años pasados. Y lo que quería comentar era justamente una experiencia que hicimos en Mar del Plata en las escuelas municipales, gracias a probablemente a que el sistema te permite, digamos, articular con distintos niveles. O sea, y bueno, al tener yo la responsabilidad, esta preocupación que manifestaban las chicas de que en la escuela secundaria los chicos se van porque no encuentran lo que les interesa, probablemente porque habría que hacer también un replanteo importante a partir de la obligatoriedad de cuál es el sentido que va a tener esta nueva escuela secundaria, porque evidentemente es distinto a partir de, me paro si los veo, a partir de que es obligatoria. O sea, esto cambia el paradigma de lo que eran esos años que lo hacían algunos, no todos. O sea, creo que en primer término es muy bueno que todos los chicos estén adentro, y una vez que estén adentro que pensemos qué es lo que hacemos con esos chicos, ¿no? Nosotros tenemos la suerte en este sistema municipal de tener escuelas de formación profesional.
Entonces, como vos decías, que la T de técnico sea además la T de trabajo, creo que es el camino que está tomando en este momento la educación, no solamente en Argentina, sino en muchos otros países. Y entonces creamos un programa que se llama Red de Oportunidades, en donde articulamos las escuelas secundarias con las escuelas de formación profesional. Tuvimos que hacer todo un trámite en la provincia, por supuesto, para que nos autorizaran a que los oficios que los chicos elegían pudieran estar en la franja horaria y que fueran obligatorios, porque si no, todos sabemos que esto dura poquito. El que va a aprender carpintería y no tiene la obligación de hacerlo dentro de la franja horaria, llega un momento en que deja y bueno, así tuvimos las distintas cortes en Mar del Plata. 2012 la primera en toda Argentina, de la escuela secundaria obligatoria, ¿no? Con 20 chicos que hicieron las dos cosas juntas. O sea que además de llevarse el título de bachiller en la orientación elegida, también se llevaban el título, la certificación del oficio que había elegido. Te digo, en este momento hemos cuadruplicado el número, es increíble y además esto también es interesante a partir de las cifras de deserción que vos tenías, de abandono. Esto lo que hizo también fue mejorar el porcentaje de chicos que permanecen en la escuela. Era nada más contarles una experiencia exitosa que se sigue haciendo y que, bueno, que lo pudimos hacer gracias a poder articular con los distintos niveles. Me parece que es el camino, siempre y cuando no descuidemos que la escuela secundaria, en definitiva, también tiene que formar en otras cuestiones que no son solo para el mercado laboral. Si no estamos dejando y corriendo, digamos, a la formación de nuestros adolescentes atadas a una proyección económica, social, ¿no? Y me parece que la escuela es mucho más que eso. Primera cosa. Segunda cosa, digo, siguiendo lo que trae Mónica, lo difícil de esto que plantea es cómo empezamos a capacitar para los ámbitos laborales, para trabajos que seguramente cuando ellos se reciban van a ser otros a los que son hoy. ¿Se entiende, no? Digo, bueno, ¿cuántos carpinteros hoy necesitamos? No sé, ¿no? Digo, me da mucha bronca ir al supermercado y ver que los muebles vienen armados. Digo, pero ¿cómo empezar a construir esa capacidad laboral en nuestros adolescentes que se relacione con aquellos trabajos que aún todavía ni siquiera están diseñados, ¿no? Pero la pregunta, por ejemplo, es, yo fui directora de un patio abierto durante 4 años y bueno, después terminé renunciando porque para tener una ONG dentro de una escuela que tiene que ser remunerado y además ni siquiera la lavandina se pagaba o la leche la pagaba yo, prefiero seguir teniendo Reinventar Tandil, que lo hago voluntaria 24 horas, ¿no? Y entonces, si el Estado está preparado ahora para solventar esos proyectos de políticas educativas como Patio Abierto, el CAG, todo eso, y cambiar, porque podés hacer como en el envión, carpintería, pero sin el recurso de comprar las cosas, como la maestra de plástica tener que llevar de su casa, o con su sueldo pagar el material para hacer carpintería, por ejemplo en el envión, ¿no? Es otro de los programas que había en provincia de Buenos Aires. Sí. En ese punto lo que te digo es, hay que reorganizar esa oferta y ese reorganizar implica, por ejemplo, que por qué en algunas jurisdicciones, no voy a hablar de la provincia sino de otras, digo, por qué en algunas jurisdicciones esas posibilidades de esos espacios juveniles están en zonas urbanas, cuando en realidad fueron pensados para zonas de muy bajos recursos y para escuelas bien alejadas y para escuelas donde realmente están faltando los recursos. Digo, hay algo del orden de la idea original con la que nacen, que después en el tiempo se fue como desvirtuando y se instaló como un programa, como te decía antes, como un programa social. Si nosotros logramos que ese mismo espacio vuelva originalmente a aquellos lugares donde realmente no tienen
todas. Hay experiencias maravillosas en las provincias donde esos centros de actividades juveniles, con los recursos del pago a los talleristas y todo eso que se está pagando normalmente, ¿sí? Y abriendo los espacios o esos patios que vos mencionás, pero en lugares realmente donde se están necesitando, podrían hacer muchísimo bien y favorecer realmente el aprendizaje y la permanencia de los adolescentes dentro del aula. Hola, sí se escucha. Dos cuestiones. Hablamos de la obligatoriedad escolar, del secundario, y se escuchan muchas expresiones como tenerlos adentro. Yo creo que es una expresión nefasta. A los alumnos no hay que tenerlos en ningún lado. Los alumnos tienen que venir voluntariamente como seres independientes a cumplir y a recibir un derecho que tienen, que es el de ser educados. La escuela secundaria sigue ofertando lo mismo que hace 50 años. Acá nos hemos cansado de escuchar que los alumnos no son los mismos de hace 5 años. Entonces no podemos pretender que los alumnos de hoy masivamente nos estén golpeando las puertas de la escuela porque dicen que ahí está el paraíso. No es eso, no es la realidad. Segunda cuestión. Tenemos, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, muchísimos chicos con sobredad en la escuela secundaria. Tenemos espacios físicos para escuelas vespertinas o nocturnas, pero esas escuelas son expulsivas de los alumnos. ¿Por qué? Porque sigue siendo una escuela graduada, donde el alumno que asiste generalmente inicia con un entusiasmo loco el ciclo lectivo, a los 3 meses consigue un trabajo, y tiene que dejar el estudio porque no le dan los horarios. Y porque como las materias son anuales ya perdió el año. Entonces intenta el año que viene y intenta el otro año y pierde. Yo desde que estaba el ministro Porto le presenté un programa pensando en que esas escuelas tendrían que ser escuelas por créditos, donde el alumno que quiere estudiar realmente vaya acumulando sus créditos. Y si le llega si le tarda 5 años, 5 años. Si tarda 6 años, 6 años. Pero tiene el valor de lo logrado, el estímulo de lo que logró. Y es más, me animo a pensar que ese sistema de créditos podría tener un recorrido personal del alumno, donde si es amante de la lengua y la literatura, se haga todos los créditos que pueda en un año y después se encare matemática y si no le gusta geografía lo deje para último momento. Por decirlo y no seguir con esa estimación de los saberes. Y lo he pensado mucho. ¿Y por qué no se puede hacer? Y hay posibilidades de hacerlo, pero hay una resistencia total desde lo que es, no sé si tanto las instituciones, la burocracia del cobro y la designación de los docentes y los sindicatos y que si le corresponde o no le corresponde. Por allí se podrían hacer escuelas experimentales por concurso y por contrato temporario claro. Y ver cómo funciona eso. Muy buena tu intervención. En realidad lo primero que te quiero decir es, para mí no hay que tenerlos adentro. Para mí, digo, la educación es un derecho y como tal deben estar adentro porque es un derecho que les pertenece. En ese sentido, celebro de una manera emocionante, si se quiere, que se haya logrado la obligatoriedad en la escuela secundaria. Me parece que sí hoy hay que trabajar en la permanencia, que no es lo mismo que tenerlos adentro. Permanencia y egreso. ¿No? ¿Y por qué? Porque verdaderamente, digo, hoy sabemos todos que necesitamos un mínimo de educación como para poder sociabilizarnos en un mundo que cada vez exige más, ¿no? En ese sentido, y a esto que vos planteás, la primera gran dificultad es que hemos organizado toda la educación o todo el sistema educativo en una gran arquitectura a partir del derecho laboral docente. Está muy bien, o sea, está muy bien porque todos tenemos derechos y debemos tenerlos. El drama ahí es que
para hacer esto que vos estás planteando, digamos, deberíamos cambiar, por ejemplo, el estatuto del docente. Todos sabemos que eso uno no lo dice así gratuitamente, digamos, eso no es así tan fácil, porque hay que llegar a unos acuerdos a nivel nacional y demás. Estoy absolutamente de acuerdo con vos en que la escuela secundaria debe cambiar a romper la lógica disciplinar. En definitiva, la modernidad, cuando pensó las disciplinas, historia, geografía, matemática, la pensó separándolas para que desde algún lugar podamos aprender una parte de ese todo que está en la realidad. Ahora, todos sabemos que en la realidad esas partes no están divididas. Digo, la matemática, la física, la química están sucediendo en este mismo momento porque está lloviendo. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que no estamos logrando una escuela que primero separe quizás disciplinarmente como para de alguna manera aprender esa parte, pero lo que nos está faltando es que ese alumno salga después para entender el todo en la realidad. ¿Qué quiero decir? Que uno le pueda preguntar cuestiones de la realidad, es lo que pasa con la prueba PISA, toma cuestiones de la realidad y el alumno que aprendió, por ejemplo, la regla de 3 simple en matemática y la aprendió como definición de regla de 3 simple, cuando el pedido es hacia un problema que está en la vida, no lo puede juntar, porque conoce más. Es un problema. No puede llegar a juntarlo nunca, porque en realidad eso que está viendo no está en forma de definición, está en forma de realidad. La escuela todavía no puede hacer eso que tiene que hacer, que es devolverle, después de aprender las partes, esa lectura del todo a partir de lo aprendido, digamos. En eso se está trabajando, pero insisto, son muchas las variables, no es solo la variable curricular. Sí, hoy comentabas la importancia de educación que tiene que atravesar las banderías políticas y que tiene que ser realmente una política de Estado. Y me vine preguntando hace unos meses cómo va a continuar, si es que es así, el Programa Nacional de Formación Permanente que se dio en las escuelas de los distintos niveles y que tenía pensado una trayectoria de 3 años para las instituciones, ¿no? Una formación que estaba pensada justamente desde la revisión de las prácticas docentes, que es la mejor manera de capacitarse. Sí, hola. Ahí la titular del Infod es Cecilia Veleda, en este momento. Claramente lo que comenzó va a continuar y sí va a haber modificaciones en algunos contenidos que considera que deben modificarse, digamos, pero no quiero que se queden tranquilos que la formación permanente va a continuar. Sí. Sí. Agárralo así. Sí, Marcelo, dos preguntitas, 2 cuestiones. Una, si van a continuar los fines 2 y si se va a revisar la manera de que se están llevando a cabo, porque esa es otra cuestión que tenemos nosotros en el nivel secundario, que me parece que hay que revisar las posibilidades que se les da de cursada, las horas que se les da y demás, porque yo creo que tienen un título totalmente vacío de contenidos. Y por otro lado es que no quiero justificar ni mucho menos, pero en secundaria tenemos que revisar la manera en que enseñamos. Pero nos llegan chicos sin saber leer y escribir, por ejemplo. Entonces mi pregunta es si no tenemos que empezar a revisar de más abajo, ¿no? La primera, fines. Claramente yo considero que es un excelente programa y nació como un excelente programa. Y nació en la dirección de adultos, que la primera decisión que tomé fue esa. Se había convertido en una dirección general por fuera de la Dirección Nacional de Adultos y lo que hice fue decir, no, tiene que volver a la Dirección Nacional de Adultos, donde están los curricularistas, los de gestión, todos aquellos que pensaron fines y que en realidad en este momento no estaban actuando sobre el propio programa. Lo mismo que con todas las políticas socioeducativas, insisto, yo creo que hemos tenido 12 años de inclusión maravillosa,
realmente maravilloso. Yo recorría en Trabajo Social de Nación por el 2005 como responsable de capacitación del programa Familias por la Inclusión Social. Recorrí todo el país desde hasta 2004 al 2007 y les puedo asegurar que era muy difícil ver las situaciones que se daban en cada una de las jurisdicciones porque la inclusión todavía no estaba garantizada. Lo que ha logrado el gobierno anterior en términos de inclusión es realmente para felicitar. En ese sentido, me parece que lo que tendríamos y lo que hay que empezar a hacer es ahora, bueno, hasta acá logramos que nuestros alumnos permanezcan en el sistema por el derecho. Ahora, ¿cómo empezamos a trabajar la calidad de esa educación que se le da dentro de ese sistema? Esto simplemente es lo que hay que hacer. Yo creo que si nosotros logramos articular estas dos cuestiones, los mismos programas que vienen funcionando van a tomar una jerarquía distinta. Simplemente eso. Entonces, en fin, básicamente es volver a poner la mirada sobre cada una de las propuestas curriculares que se dan, que hay excelentes propuestas curriculares pensadas por la Dirección Nacional de Adultos, y de qué manera se levanta, en el sentido más burdo, digo, la calificación docente de esos programas, porque también es real que por necesidad de cobertura había muy baja, en algunas jurisdicciones, muy baja calificación docente. En algunos lugares porque no había docentes, realmente. Bueno, tenemos que ver ahí o cómo se capacita o cómo se levantan esos requisitos. La segunda pregunta era de la educación primaria. Simplemente esto, el ministro tiene pensado, a partir del Instituto de Evaluación Educativa, que lo dirige Elena Duro, de ex UNICEF Argentina, hacer evaluaciones en tercer grado y en séptimo grado para trabajar sobre estas problemáticas que estás planteando. Yo escuchaba recién, se habla de la obligatoriedad y me parece bien. Yo trabajo en una escuela rural a 40 kilómetros de la ciudad de 25 de Mayo y hay chicos que provienen de otras localidades, 13 kilómetros, 16 kilómetros. Un transportista hacía el recorrido, los chicos llegaban a la escuela. A partir del mes de mayo aproximadamente o antes, el transportista cesó su trabajo porque creo que terminaron en el 2015, diciembre de 2015 habían recibido el pago del mes de mayo. A nosotros se nos generó una situación terrible en la escuela de mucha ansiedad, nerviosismo, angustia y ausentismo. Los chicos, algunos papás organizaron para aquellos de 17 chicos de una localidad que está a 12 kilómetros, algunos papás se organizaron y transportaban, pagaban un sacrificio. La verdad que ahí hay que valorar, y yo los valoré a los padres de esa actitud, pero hay 7 chicos que habían quedado sin poder trasladarse. Hicimos un plan de contingencia pedagógico por orden de nuestra inspectora, eso no dio resultado, eso no es bueno, eso no es calidad, no es nada. Y había otros chicos que diríamos que salían del campo, los caminos de tierra, paraban en la ruta y yo los transportaba. Bueno, era una solución. Todos sabían desde Consejo Escolar que yo eso no lo podía hacer, pero yo dije, tengo 2 opciones, o los chicos o quedan en el campo o es mi riesgo y los llevo a la escuela. Entonces no sé si este año ese sistema de transporte para estos chicos que están en el campo va a continuar. ¿Cómo vamos a poder nosotros llevar adelante nuestro trabajo? Hay una línea que se llama línea de movilidad. La línea de movilidad paga desde estos micros hasta hay jurisdicciones que se compran burros, porque no hay otra manera de llegar. Y hay otras jurisdicciones que hasta piden plata para zapatillas, porque el nene viene caminando, con lo cual eso es movilidad. En todo ese abanico que vos tenés es lo que se dispone desde el Gobierno Nacional para cada una de las jurisdicciones. El problema que tenés ahí, y lo digo con conocimiento de causa porque estuvimos recorriendo muchas provincias, es que
hay distintos sistemas, pero hay provincias que reciben todos esos recursos a una cuenta general de la gobernación. Y la cuenta general de la gobernación después destina las partidas a los ministerios provinciales, digamos. Eso es algo que excede, sinceramente te digo, lo que sí te puedo decir es que desde que yo asumí, no, porque antes de que yo asuma, estaban todas las partidas de movilidad entregadas. De movilidad para pagar a estos chicos. El transportista que antes desde Valdés, que es donde está la escuela, hacía 13 kilómetros, recogía a los chicos, volvía a la escuela y cuando los chicos salían de la escuela eran 4 viajes. Cuando nosotros tenemos ese dinero de movilidad para poder transportarlos, tuvimos que contratar a una persona del pueblito de los chicos para que haga 2 viajes. Sí, sí. Fue todo muy riesgoso, no tenían seguros, lo teníamos que hacer y yo rogaba que llegue realmente el 30 de diciembre pero yo no los podía dejar a los alumnos. Sí, pero te diría que no tuvo que ver con el gobierno anterior, ¿eh? La plata estaba devengada. Soy del grupo de Santa Fe, soy de una escuela técnica que es nueva y no sé si es de su injerencia el tema de la construcción de los edificios. No es de mi injerencia, hay una Secretaría de Infraestructura, digamos. Bien, porque yo estoy escuchando que todos tenemos compromiso, que hay que mantener los alumnos dentro de las escuelas y la escuela a la cual soy perteneciente tiene compromiso de parte de los alumnos, de los padres y de los docentes y nos está faltando el edificio. El terreno lo tenemos, la aprobación la tenemos y por lo que tengo entendido hay una puja entre provincia y nación para la construcción. En este momento mis compañeros están trasladando el taller de un sector donde alquilamos a otro. Y encima tenemos solamente 3 cargos, el del director, el mío que soy la preceptora y la portera, con un doble turno y el taller a 600 metros. Entonces, el jueves que viene voy a ir a la provincia de Santa Fe, estamos recorriendo todas las provincias con los ministros y la verdad lo que te diría es, en principio la educación es federal, todos sabemos eso, las provincias tienen mucha autonomía sobre estas cuestiones, digamos, y el ministro Bullrich no trabaja metiéndose en los ámbitos provinciales, justamente porque quiere darle más capacidad a cada uno de los ministerios para realizar todas estas cuestiones. En relación al tira y afloje entre Santa Fe, y la verdad que muchas de esas cosas, algunas son ciertas y hay otras miles y tantas que son corridas de pasillo y chisme. Yo te diría que desde que asumí hasta hoy cerré por lo menos 15 programas que nunca cerré. Digo, ¿cuántas veces cerraron fines desde el 10 de diciembre hasta hoy? Y la verdad que no se cerró nada. ¿Cuántas veces cerraron los CAI, los CAJ? Es realmente agotador estar todo el tiempo desmintiendo cuestiones que no están sucediendo. Perdón, muy fuerte. Nosotros tenemos una situación similar a la que planteó mi compañera. Nosotros somos un jardín municipal de Mar del Plata, de uno de los que comentó Mónica. Es un jardín que cumplió este año 50 años, porque nuestro sistema municipal cumplió también 50 años, y es un jardín que funcionó en su época, o sea, 50 años atrás, en ese momento servía. No tenemos patio y los nenes cruzan a la plaza de enfrente con las consecuencias de cruzar una calle de doble mano, con 2 líneas de colectivos, que no es la misma plaza de hace 50 años atrás. Por otro lado, tenemos una escalera con nenes de 3, 4 y 5 años, que realmente no tiene salida de emergencia. Yo soy la vicedirectora, accedí el año pasado por concurso, desconozco las miles razones que pasaron en estos 50 años, pero realmente es un riesgo tanto para las maestras que toman en ese jardín como para los chicos. Para los padres lo primero que les decimos, este jardín es muy particular, tiene esto, no debería estar funcionando realmente, porque no es la condición edilicia, pero tendemos a 200 alumnos entre mañana y tarde. Así que creo que me gustaría plantearlo para que se sepa que creo que es una prioridad que deberían tener en cuenta. Te digo que historias como las tuyas hay muchísimas. Me imagino. Pero muchísimas, en serio, y mucho más graves en el interior más profundo de las provincias del norte y demás.
entiendo la situación y creo que, este es un periodo donde se están haciendo todos los diagnósticos necesarios cada uno de los gobiernos. Ahora, también es verdad que Muchas gracias. la educación en ese punto es profundamente federal, y me parece que ahí hay que empezar a reclamar a cada una de las provincias, porque el Estado Nacional lo que hace es girar por coparticipación recursos, pero esos recursos los maneja la provincia, eso es una definición. La otra definición es que te podría decir que en muchas de las jurisdicciones que he recorrido hay escuelas que tienen depositado por el plan de mejoras, por ejemplo, plata desde el 2005, sin ejecutarse, y que están ahí, y yo tengo la cuenta bancaria con el recibo que dice tanta plata depositada a tal escuela. Que también tiene que ver con cuestiones administrativas que exceden, digamos, a lo que se puede hacer desde una gestión más macro, si se quieren. No vamos a seguir porque si no, a los siguientes del próximo panel. Claro. Pero quiero decir esto. Sé que todos tienen más dudas, pueden canalizarlas a través de nosotros, mandar un mail. Nosotros les podemos preparar para que Marcelo no reciba 18.000 mails. Nos pueden mandar al mail de Edusere, hacemos un punteo cada una y le podemos pasar a Marcelo un mail con comentarios o ideas que a él lo pueden ayudar cuando hace su recorrida y estar al tanto de cosas que creo que de corazón te queremos agradecer que hayas venido. Ojalá que puedas descansar durante el fin de semana, que no te olvidaste de nosotros, que todos estos años estuviste con nosotros y estás ahora con nosotros y lo valoramos enormemente. Te deseamos lo mejor, nosotros queremos replicar esta idea, poder contar esta idea de lo que hacemos en Edusere y todo lo que hace esta gente en otros lugares del país, así que ojalá que podamos transmitirlo, contarlo y ayudarte y apoyarte en las cosas que vos querés hacer. Muchas gracias, Victoria, y decirles simplemente esto. La verdad que cuando les digo que la educación debe ser una política de Estado, no lo digo como un cliché, Yo vengo de trabajar en desarrollo social de nación en el 2005, después pasé a la ciudad como director de evaluación. Me parece que en términos de educación y en términos de salud, uno tiene siempre que trabajar en función del destinatario, ¿no? Claramente, lo dice Meriel, lo dicen todos los grandes autores. No podemos, por cuestiones partidarias, dejar de poner cada uno de nosotros el hombro en función de la educación de nuestros chicos, pertenezcamos al partido que pertenezcamos, ¿no? En otros ámbitos más partidarios, si se quiere, se pueden dar las discusiones políticas necesarias, pero en lo que tiene que ver con educación y con salud, me parece que ahí el problema es nacional y es argentino, no tiene que ver con un partido u otro. Muchísimas gracias.